Confirman si es que ven. ¿Me escuchan? Uy, creo que no. Creo que no. Sí, doctor, sí logran escucharlo. Ya. ¿Y logran ver? Sí, doctor, también se logra ver. Listo. Bien, estábamos revisando esto de la filtración glomerular, ¿no? Claro, entonces al riñón llega una cantidad de sangre y eso se le llama el flujo sanguíneo renal, que aproximadamente es de 1.200 mililitros por minuto. Pero es sangre entera, ¿no? Por eso flujo sanguíneo renal. Si consideramos al hematocrito, un hematocrito de 45, entonces restamos los elementos formos y entonces lo que tenemos es el plasma. Entonces sería la cantidad de plasma que llega con ese flujo sanguíneo renal. Entonces sería el flujo plasmático renal, que equivale a 660 mililitros por minuto, claro, tomando en cuenta este hematocrito. Ahora bien, esto es lo que llega al riñón y finalmente va a entrar al glomérulo para ser filtrado. Pero no todo es filtrado. Hay una fracción que se filtra y es aproximadamente 0.2 o 0.19. Eso que filtra, ese es el filtrado glomerular, que sí viene a ser un ultrafiltrado, como lo es también cuando se hace el intercambio capilar, en realidad es un ultrafiltrado también, ¿no? Pero en este caso estamos a nivel del riñón, entonces dice que es un filtrado glomerular, más nosotros lo conocemos como filtrado glomerular, así de simple, ¿no? Entonces tenemos la filtración glomerular. Ahora bien, entonces hay una relación entre el filtrado glomerular, que es aproximadamente 125 mililitros por minuto, y el flujo plasmático renal, o sea, todo el plasma que llegó. Porque en la filtración lo que cuenta es el plasma, porque las células no cuentan, ¿no? Esto no pasa. Entonces lo que se filtra es el plasma. Entonces tenemos una relación entre lo que se ha filtrado, entonces la filtración glomerular, que es 125 mililitros por minuto, y el flujo plasmático renal, que fue todo lo que llegó, ¿no? Y es de 625 mililitros por minuto. Entonces, si hacemos esta relación, entonces significa que el filtrado glomerular no es sino una parte del flujo plasmático renal. Y eso se denomina fracción de filtración, que es aproximadamente 0.2. Esto es importante tomar en cuenta para todo lo que vamos a hablar hacia adelante. Muy bien, entonces, repitiendo un poco lo mismo, ¿no? Acá tenemos el flujo plasmático renal, que es el que llega al glomérulo, ¿no? A la arteriola aferente, ingresa al glomérulo y de esta cantidad se filtra. La filtración glomerular o tasa de filtración glomerular, que también se le llama así, 125 mililitros por minuto. De este filtrado, ¿no? Se va a reabsorber 124 mililitros por minuto. Y en realidad, entonces, se elimina por vía urinaria, se excreta 1 mililitro por minuto. La reabsorción pasa a los vasos perivasculares y luego retorna hacia el organismo a través de las venas, ¿no? Es el recorrido. Entonces, como mencionamos, tenemos 625 mililitros. ¿Qué, 625 mililitros qué cosas son? ¿Alguien me puede decir? El plasma filtrado. Es el flujo plasmático renal. Sí, y hay que irse aprendiendo estos nombrecitos, ¿no? Entonces son 625, es el flujo plasmático renal. Los 125 son filtrados. ¿Eso cómo se llama? Filtración glomerular, ¿no? Ahora, la relación entre la filtración glomerular y el flujo plasmático, ¿cómo se llama eso? Fracción de filtración. Y eso equivale a 0,2. 0,2 o 0.2, ¿no? Listo, entonces, filtración glomerular o tasa de filtración glomerular, que también hay en otros textos, lo mencionan de esa manera, de 125 mililitros por minuto, a memorizar. Flujo plasmático renal, 625 mililitros por minuto, también a memorizar. Muy bien, ahora bien, si hablamos que está habiendo una filtración glomerular, ¿de qué depende la filtración glomerular? Es un capilar. Y cuando se habló de el intercambio capilar,
¿qué define o cuáles son las fuerzas que actúan para la filtración capilar? ¿Cuáles son? La presión hidrostática y la presión coloidosmótica. De Tanto del intersticio del capilar en este caso. del intersticio del capilar. A eso le llamamos las fuerzas Starling, ciertamente, ¿no? Y en las fuerzas Starling tenemos la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial, como también tenemos la presión coloidosmótica capilar y la presión coloidosmótica intersticial. Tenemos los 4. Ya. Entonces, esto mismo se va a aplicar a la filtración glomerular. Claro que el glomérulo no está en un espacio intersticial, sino dentro de la cápsula de Bowman, ¿no? Está ahí. Entonces, vamos a ver algunos detalles que es necesario mencionar. Pero, en fin, la filtración glomerular está determinado, obviamente, por el coeficiente de filtración que vendría a ser, ¿no? Pero acá se le llama coeficiente Bowman, ¿no? Listo. Ahora, multiplicado por las fuerzas de Starling, la resultante de las fuerzas de Starling. Y eso resulta de sumar las fuerzas que hacen que el fluido salga, el filtrado, ultrafiltrado, salga del capilar, en este caso del glomérulo, y restándole las fuerzas más bien que se oponen a esa salida. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que sí, llega el líquido, ¿no? O mejor dicho, el plasma al glomérulo. El glomérulo es un capilar, entonces está viniendo con la presión hidrostática del glomérulo, que es una fuerza que hace que salga el líquido. Entonces tenemos la presión hidrostática glomerular, que para efectos de lo que mencionamos acá es una fuerza que va de 55 a 60 milímetros de mercurio. Eso depende del autor, ¿no? Pero van por ahí. Ahora bien, tenemos eso. Se le opondría a esto la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, pero aquí no hay presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, 90, no hay. Se le opone a la salida la presión osmótica o coloidosmótica del capilar, que más bien hace que la fuerza entre. El líquido. No, sí, estábamos mal, pero ya no importa. La presión coloidosmótica del capilar, que vendría a ser 30 milímetros de mercurio. Ya, ahora sí. Y la presión hidrostática de la cápsula, eso sí hay, la presión hidrostática de la cápsula, que también se opone a la salida, entonces entra. Y corresponde entre 15 a 18. En buena cuenta, las fuerzas de Starling que van a determinar la filtración glomerular son la presión hidrostática del glomérulo, que es de 55 si quieren, o 60, eso nos va a servir para los cálculos. La presión coloidosmótica de la sangre, que hace que la sangre no salga, se retenga, que es de 30 o 32 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula, ¿no? Que hace que también ingrese hacia los capilares el líquido, es de 15 o 18 si quieren, ¿no? Entonces, fuerzas de salida, presión hidrostática glomerular. Fuerzas de entrada, presión coloidosmótica capilar y la presión hidrostática de la cápsula, ¿no? Estamos con los dos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente de estas fuerzas va a resultar una fuerza neta en el cual va a filtrar. Se llama presión de filtración neta, que finalmente viene a ser la fuerza que se explica por qué el ultrafiltrado sale del glomérulo a la cápsula de Bowman. Si tomamos en cuenta, digamos, estos valores que están aquí, ¿no? Que también podríamos tener en cuenta estos valores. Va a ser lo mismo. Tenemos la presión de filtración neta, o sea, la fuerza, es igual a la presión hidrostática del glomérulo, que es 60 milímetros de mercurio. A esto se le opone, por eso se le resta la presión de la cápsula de Bowman, es de 18. Y también se le opone la presión coloidosmótica glomerular, que es de 32. Si sumamos 18 más 32, ¿cuánto sale eso?
50. 50, que es la fuerza que se opone a la salida. Y la fuerza que hace que se salga es de 60. Entonces, la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. Si tomamos en cuenta esto, acá tendríamos 55, ¿no? 30 y 15. Si sumamos las dos fuerzas, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman más la presión coloide-osmótica de la sangre, entonces teníamos aquí 45. Y acá nos están dando la presión hidrostática del glomérulo 55. También es 10 la diferencia, ¿no? Por eso decía, podemos mantener estos valores o aquellos, pero la presión neta de filtración es 10. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Me pueden decir qué cosa es esto? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Bueno, si no hay nadie, yo también me voy. ¿Aló? ¿Aló? No le escuché, señorita. Doctor, ¿sería tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular o simplemente filtración glomerular, ¿no? La filtración glomerular entonces es igual al coeficiente de la cápsula de Bowman multiplicado por la presión neta de filtración. Ahora, reemplazando. El coeficiente de filtración de Bowman es una constante, es 12.5. La presión de filtración neta, dijimos que era 10. Entonces, si multiplicamos 12.5 por 10 es igual a los 125 mililitros por minuto de filtración glomerular. Y es lo que hablamos aquí. Si quieren, también se menciona acá o se menciona acá. Ese es, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué hay esa cantidad de filtrado glomerular, que se llama filtración glomerular o tasa de filtración glomerular, y que depende entonces del coeficiente de Bowman y la presión de filtración neta. Muy bien. Pero esto puede variar, sí puede variar. Como ejemplo nada más. Si la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta, ¿qué va a suceder? Y mientras que la presión hidrostática del glomérulo y la presión coloide-osmótica se mantienen, ¿qué va a suceder? ¿Aumenta la filtración glomerular o disminuye? Disminuye. Va a disminuir porque se le incrementa. Y esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay una obstrucción, sea de la pelvis renal, un cálculo, por ejemplo, o una tumoración, o un estrechamiento de esta cosa. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esto sería la pelvis renal, que por alguna razón, mejor dicho, por esta razón, se ha vuelto grande, ¿no? Se ha expandido. Vendría a ser un estrechamiento. ¿Qué órgano es este? Uréter. Del uréter, ¿no? Si el uréter se estrecha por alguna razón, entonces no va a poder salir el líquido, aumenta la presión en la pelvis, esto es de manera retrógrada, y aumenta la presión de la cápsula de Bowman. Que eso es un gran problema, sí, porque la filtración va a disminuir. De hecho, va a disminuir, el riñón sufre y es un gran problema, ¿no? Muy bien, pero tengamos en cuenta algunas cosas en este momento. Claro, la presión, la presión de filtración la hemos mencionado considerando ciertos valores estándar, ¿no? La presión hidrostática
del glomérulo 60, la presión de la cápsula de Bowman 18 y la presión coloidosmótica glomerular de 32. Claro, eso es así. Pero ¿qué sucede? Cuando la sangre pasa a través del glomérulo, desde la arteriola aferente hasta la eferente, entonces va pasando la sangre y lo que va sucediendo es que se va pasando el filtrado. Entonces, las proteínas que están dentro del glomérulo se van concentrando. Y si se van concentrando las proteínas, la presión coiloidosmótica del glomérulo aumenta. Y por lo tanto, como aumenta, la presión neta de filtración aumenta, disminuye. Disminuye. Va a disminuir. Y es lo que nos sucede. Se pone el siguiente ejercicio, ¿no? En la arteriola eferente, la presión coloidosmótica que viene de la sangre es de 28. Acuérdense de la presión coloidosmótica del capilar. ¿Cuánto es? Finalmente, esto es un capilar, ¿no? Si inicia con 28 milímetros de mercurio a este nivel la sangre, entonces, ¿qué tenemos? Que la tasa de filtración glomerular 60 es la presión hidrostática la presión hidrostática del capilar, en este caso del glomérulo, no se varía. Se resta la presión coloidosmótica del capilar, que en este caso sería 28, más la presión hidrostática de la cápsula 18. Si hacemos los cálculos, aquí entonces la tasa de filtración glomerular es de 14, o la fuerza neta de filtración glomerular es 14, no es 10. Como va pasando la sangre hasta el otro extremo, se va concentrando la sangre, las proteínas se concentran, entonces la presión coloidosmótica al otro lado, a nivel de la arteriola eferente, no es los 28 ni 32 que estamos mencionando anteriormente, sino es 36. Y por lo tanto, la tasa de filtración glomerular, la tasa neta de filtración, va a aumentar, va a disminuir. ¿Aló? Disminuye. Disminuye. Y acá están hechos los cálculos. 60 menos 36, que es la presión coloidosmótica, más 18, que es la presión coloidosmótica, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Tenemos entonces que la tasa de filtración neta o la fuerza de filtración neta al lado, en el extremo del arterial eferente es 6, menos de 10. Aquí es 14. Digamos, en el centro le ponemos el 10 y después viene a ser 6, o sea, disminuye. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no es que en estas fuerzas no varían dependiendo, digamos, a la entrada del glomérulo, la arteriola aferente y hasta la arteriola eferente. Más adelante vamos a volver con esto. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que la presión coloidosmótica va aumentando dentro del capilar. Acá tenemos la distancia del glomérulo, va aumentando, ¿no? Si la filtración es normal, la fracción de filtración es normal, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué tenemos? Que sí, la presión coloidosmótica glomerular va a aumentar, ¿no? Es de manera normal. Pero si la fracción de filtración disminuye, claro, por alguna razón disminuye la fracción de filtración, entonces no se va a diluir la sangre en el glomérulo y por lo tanto la presión coloidosmótica disminuye. Pero si la fracción de filtración aumenta, se está filtrando más sangre, va a haber mayor concentración de las proteínas. Entonces, la presión osmótica en el glomérulo aumenta. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer variar la fracción de filtración? Más adelante lo vamos a darle una revisada también. Muy bien. Veamos esto entonces. Tenemos que ambos lados, en el lado de la
A ver, ¿qué es esto? Miren. Ya, pero eso por el momento no nos interesa. Uy, un ratito. Ya. Como íbamos diciendo. Entonces, cuando ingresa la sangre a la arteriola, mejor dicho, el flujo de sangre dentro del glomérulo depende del estado de contracción o resistencia que hagan la arteriola aferente y la arteriola eferente. Acá está pasando sangre, pasa sangre, ¿cierto? Entonces, si estas arteriolas, las dos, se relajan y se amplían, ¿qué pasa con el flujo? ¿Pasa más flujo de sangre o pasa menos flujo de sangre? ¿Aló? Si los dos se dilatan, tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta o disminuye a través del glomérulo? Aumenta. Aumenta, porque no hay resistencia, pasa más rápido, ¿no es cierto? Muy bien. Si ambos disminuyen, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye el flujo? Disminuye. Listo, muy bien, eso es como término general, pero ahora vayamos. Ambas arteriolas pueden trabajar independientemente y van a ajustarse dependiendo de la necesidad de ¿qué? De mantener la filtración glomerular. Lo que le interesa al riñón es mantener filtración glomerular. Eso le interesa. Entonces va a hacer los ajustes tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente para que este filtrado se dé. Veamos. Como mencionamos, digamos, está pasando una cantidad de sangre, la presión hidrostática del glomérulo hace que salga, ¿no? Listo. Entonces, a ver, se tiene que mantener una presión hidrostática acá adentro. ¿Qué sucede si es que la arteriola aferente se contrae? Aquí, se contrae, ¿no? Se contrae aquí. La arteriola eferente queda normal, no pasa nada. Está normal. Pero acá se cierra un poco la arteriola aferente. ¿Qué va a pasar con el flujo de sangre? ¿Va a aumentar o disminuir hacia el glomérulo? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye, va a disminuir, ¿qué cosa? La presión hidrostática del glomérulo. Y si disminuye la presión hidrostática del glomérulo, la tasa de filtración glomerular o la filtración glomerular disminuye. Y esto está, digamos, en relación también a que disminuye el flujo plasmático renal, o si quieren, flujo sanguíneo renal. En este caso no hay mucho problema con esto. Entonces, si se cierra la arteriola aferente, disminuye su luz, ¿va a disminuir el flujo sanguíneo renal? Sí, pero va a hacer que disminuya la presión hidrostática del glomérulo. Y si disminuye la presión hidrostática del glomérulo, disminuye la filtración glomerular. ¿Qué sucede cuando es la arteriola eferente la que se contrae? La sangre, el flujo va a llegar, va a entrar, pero no puede salir. Y si no puede salir, ¿qué pasa con la presión hidrostática del glomérulo? Aumenta. Aumenta. ¿Y la tasa de filtración? ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular o la filtración glomerular? También aumenta. También aumenta. Aumenta también, pero también disminuye el flujo sanguíneo renal. Se está manteniendo los dos. Cierre este, el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Pero si se cierra la arteriola aferente, lo que va a disminuir es la presión hidrostática del glomérulo. Por lo tanto, disminuye el flujo o la filtración glomerular. Pero si se cierra la arteriola eferente,
si aferente, entonces lo que va a suceder es, esta sangre que viene acá no va a poder salir, por eso aumenta la presión hidrostática del capilar y aumenta la filtración glomerular. Eso mantengámoslos como principio. ¿Listo? Muy bien. Bueno, acá está para calcular el otro factor, otro factor que es, ¿no? Tenemos las presiones hidrostáticas, coloidosmóticas, que definen la presión neta de filtración, pero está el otro, el coeficiente el coeficiente glomerular, ¿no? O de Bowman también que le llaman, bueno, el coeficiente glomerular. Ahora bien, el coeficiente glomerular es igual a la filtración glomerular dividido la presión neta de filtración, y eso es 1.25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Entonces tenemos coeficiente glomerular es igual, acá tenemos tasa de filtración glomerular, que es 125 mililitros por minuto, que así lo hemos definido, dividido la fuerza neta de filtración, es de 10 milímetros de mercurio, y por eso que nos sale que el coeficiente glomerular o de la cápsula de Bowman es 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, ¿no? Es una presión. Listo, y eso es una constante. Claro que puede ser alterado el coeficiente, sí, cuando se altera la membrana. Cuando hemos mencionado los componentes de la membrana de filtración, está el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Eso puede ser dañado, sí. Veamos aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos que la filtración de glomerular depende del coeficiente de filtración glomerular, multiplicado por las fuerzas de Starling, que al final de cuentas nos da la presión de filtración neta. Entonces, la filtración glomerular depende del coeficiente de filtración glomerular, ¿no?, multiplicado por la presión de filtración neta. Ahora bien, despejando para encontrar el valor del coeficiente, ya lo hicimos, nos sale que es 12.5, ¿no? 12.5 o 4.2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio por 100 gramos de tejido renal, ¿no? Está en el mismo, son los mismos cálculos, solamente que aquí se utilizan otras unidades. Ahora, esa membrana que le llamamos coeficiente de filtración glomerular, o mejor, esa membrana que tiene su coeficiente de filtración glomerular, este coeficiente varía dependiendo de la conductividad hidráulica. ¿Eso qué significa? De la capacidad que tengan o facilidad, si quieren, para que pase el agua. Le puede hacer mucha resistencia o baja resistencia. Y segundo, del área de superficie. Si por alguna razón esta membrana se vuelve gruesa, entonces la conductividad hidráulica disminuye. Si el riñón se daña, y dijimos que con el tiempo las nefronas van disminuyendo, en términos generales también el área de superficie disminuye. Eso hace que disminuya la filtración glomerular. Bien, entonces, repasando, la filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Bueno, este está en porcentaje que vendría a ser la fracción de filtración. Y esto está en relación al flujo plasmático renal que llega a la arteriola, luego la filtración glomerular, ¿cierto? Bueno, acá están en los valores por minuto, pero también están por día, ¿no? El flujo plasmático renal, 900 litros por día. Flujo o la filtración glomerular es de 180 litros por día. Se reabsorbe 178.5 litros por día y se excreta 1.5 litros. Esto, digamos, para convertirlo en volúmenes por día, ¿no? Veamos algunas cosas que estábamos conversando con respecto a la filtración. Como vemos, la fuerza que más conduce o da lugar a una filtración glomerular es la presión hidrostática del capilar. O sea, lo que está aquí, ¿no? La presión hidrostática del capilar. Esta presión hidrostática capilar depende de la presión arterial, de la resistencia de la arteriola aferente y de la resistencia de la arteriola deferente, por lo que hace un momento estuvimos conversando, ¿no? Ahora bien,
ubicándonos en la arteriola aferente. Si en la arteriola aferente hay vasoconstricción, disminuye el flujo de sangre al glomérulo. Y si disminuye el flujo de sangre al glomérulo, la presión del capilar glomerular disminuye. Y eso hace que disminuya la presión neta de filtración. Y por lo tanto, la tasa de filtración glomerular disminuye. Si la arteriola aferente se dilata, hay una vasodilatación, esto incrementa el flujo hacia el glomérulo y lo que va a hacer entonces que es la presión hidrostática del glomérulo aumenta y esto va a hacer que aumente la presión de filtración neta y por lo tanto aumente la tasa de filtración glomerular o la filtración. Facilito ahí, ¿no? Se entiende rápidamente. Es lo que nos señala en esta parte de acá abajo, ¿no? Acá que tenemos la resistencia de la arteriola aferente, o sea, va aumentando la resistencia. Eso significa que está haciendo una contracción, una vasoconstricción, y por lo tanto la resistencia va a ir aumentando. Y se va a manifestar primero, si no se va a manifestar en la cantidad de flujo sanguíneo que entra al glomérulo. Y si esto se cierra, entonces el flujo sanguíneo va disminuyendo. Pero ¿qué pasa con la tasa de filtración? La tasa de filtración también disminuye. Pero ¿qué sucede con la arteriola eferente, que está al otro lado? También tenemos lo mismo, ¿no? Si la arteriola eferente hace contracción, se entiende que la arteriola aferente está normal, no se modifica. De hecho, el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Muy bien. Pero, ¿qué va sucediendo con la tasa de filtración? Como se ha cerrado la salida, entonces la tasa de filtración en glomerular va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué la tasa de filtración aumenta? Porque la presión hidrostática en el capilar. ¿Qué pasa con la presión hidrostática capilar? Si tenemos el globo, aumenta. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente está normal, está haciendo entrar, pero por la arteriola eferente no puede salir lo que llegó el flujo sanguíneo. No puede, el flujo o el plasma, el flujo. No puede salir porque la arteriola eferente ha hecho una contracción y esto se ha aumentado su resistencia. ¿Cómo aumenta entonces la presión de filtración neta? Entonces aumenta la tasa de filtración. Es lo que tenemos aquí, aumenta. Pero llega un momento en el cual, como sale más fluido, ¿no?, el ultrafiltrado hacia la cápsula de Bowman, ¿qué sucede con las proteínas que están dentro? Que no pueden salir. Se concentran. Se concentran y se aumentan y se concentran las proteínas. ¿Qué pasa con la porción coloidosmótica? Aumenta. Aumenta y eso se va a oponer a la salida. Entonces, en un segundo momento empieza a disminuir más bien la tasa de filtración glomerular por el aumento de la concentración de proteínas, o vale decir, aumento de la presión coloidosmótica. Entonces, hay dos momentos en este caso con la arteriola eferente cuando hace vasoconstricción. Muy bien, veamos aquí. Cuando estamos en el lado arteriolar aferente, tenemos esto, ¿no? Tenemos acá la presión hidrostática del espacio de Bowman, la presión oncótica plasmática en el capilar glomerular, ¿cierto? Y aquí tenemos la presión neta de filtración. Claro que esa es la restante, ¿no?, de las fuerzas que finalmente
va a hacer que el filtrado salga. Si uno se da cuenta acá que la presión neta de filtración, dijimos que podía llegar hasta 16, porque estamos allí, ¿no? En este lado estamos en la arteriola aferente, es mayor. Conforme va saliendo entonces el líquido, la presión hidrostática del capilar va a ir disminuyendo y por lo tanto la presión neta de filtración también va disminuyendo. Ahora bien, ¿y por qué va disminuyendo? Porque va aumentando la presión oncótica del plasma capilar. Va aumentando. Pero lo que no va a variar es la presión hidrostática en el capilar glomerular. Se va a mantener. Entonces, porque si se detiene ya la filtración quedaría, ya se detuviera, ya no hay presión neta de filtración y se detiene todo. Entonces, la presión neta de filtración a lo largo del glomérulo va disminuyendo porque la presión oncótica va a ir en aumento. La presión hidrostática del espacio de Bowman se mantiene constante. No tiene ningún problema, ¿no? ¿Cuánto es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, del espacio de Bowman? 45. 45. De 15, 18. 18. A ver, vamos a por acá de repente. Sí, sigue siendo 18. Sigue siendo 18. 15 por acá dijo, también está de esos valores. Listo. Y volvemos a lo que dijimos, ¿no? La filtración glomerular, filtración glomerular reduce el filtrado glomerular, claro. Y es porque sale el líquido, se concentra y como se concentra aumenta la presión coloidosmótica, entonces va a disminuir el filtrado finalmente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la presión coloidosmótica capilar? La presión coloidosmótica del plasma arterial, obviamente, y la fracción del plasma filtrada por los capilares. La fracción. ¿Eso qué quiere decir? Como se va pasando el líquido, la fracción al inicio es mayor y luego va disminuyendo por lo que estamos mencionando anteriormente, ¿no? Por el aumento de la presión coloidosmótica en el capilar. Entonces, la fracción de filtración hacia el lado arteriolar es mayor que en el lado de la arteriola deferente. Pero sin embargo, si hay alguna alteración en la membrana, entonces puede dar lugar también a alteraciones en la fracción de filtración. Y como mencionamos, si la fracción de filtración disminuye, la presión coloidosmótica disminuye. Y si la presión coloidosmótica glomerular disminuye, ¿cómo queda el filtrado glomerular? Aumenta. Aumenta. Si la fracción de filtración aumenta, la presión coloidosmótica, ¿qué va a suceder con la presión coloidosmótica? Aumenta. ¿Qué pasa con la fracción de filtración? O con el filtrado. Disminuye. Va a ir disminuyendo. Muy bien, acá hay algunas algunas consideraciones, ¿no? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué cosa es esto? Ya, aquí mejor. Bueno, ¿qué cosa es esto? Esta es fracción de filtración. Es igual fracción de filtración es igual al filtrado glomerular dividido. ¿Qué es esto? Flujo plasmático renal. Es el flujo plasmático renal. Sí, les estoy poniendo otras siglas porque así van a encontrar. Es que uno está en castellano, otro está en inglés. Y unos dicen tasa y filtración y otros dicen simplemente filtración. Entonces, ahí es un poco el problema que uno tiene para entender a veces estos temas, ¿no?
Es un poco como el autor denomina, pero en fin. Pero acá uno ya se ubica, ¿no? Fracción de filtración es igual a la filtración glomerular dividido el flujo plasmático renal. Listo, no hay problema. Si el flujo plasmático renal disminuye, por matemáticas nos dice que la fracción de filtración aumenta. Es por matemática nada más. Pero eso es cierto. Si el flujo plasmático renal disminuye, entonces va a entrar al glomérulo, ¿no? Y va a hacer que la fracción de filtración proporcionalmente aumente. Es porque él está disminuyendo, no es porque haya algo especial con él para que aumente, sino que está disminuyendo porque la filtración glomerular lo entendemos que tiene que mantenerse. Y lo va a mantener porque si aumenta la fracción de filtración, lo que va a suceder es que la presión oncótica, presión coloidosmótica va a aumentar. Y si aumenta, la filtración glomerular disminuye. Y entonces, si este disminuye, este también va a disminuir y la fracción de filtración se va a mantener. Lo inverso. Si el flujo plasmático renal aumenta, la fracción de filtración va a disminuir. Y si disminuye la fracción de filtración, la presión coloidosmótica en el capilar va a disminuir. Y si disminuye, la filtración glomerular aumenta, porque no hay fuerza que se lo oponga. Entonces, si este aumenta, este también va a aumentar. Conclusión, la fracción de filtración se mantiene. Ese es el equilibrio que hacen estas fuerzas para que se pueda mantener la filtración glomerular. Bien, entonces estábamos viendo, esto sería en caso de ¿qué? De la presión coloidosmótica del glomérulo, ¿no? Acá está, la presión coloidosmótica del capilar glomerular. Si la presión coloidosmótica del capilar glomerular aumenta, ¿qué pasa con el filtrado? Disminuye el filtrado, ¿no? Y esto se debe a que si hay un aumento de la presión coloidosmótica capilar es porque hay un aumento en la concentración de las proteínas plasmáticas. Es lo que sucede, ¿no? Ahora bien, si la presión coloidosmótica del plasma arterial aumenta, la presión coloidosmótica del capilar también aumenta. Y esto hace que disminuya el filtrado glomerular. Claro, esto vendría a ser aquí, ¿no? Y tenemos lo mismo. Ahora, la presión hidrostática, y acá haciendo, digamos, un resumen, está determinado por tres variantes, dijimos. Por la presión arterial del sistema, ¿no? Si la presión arterial aumenta, obviamente está llegando con mayor fuerza hacia el riñón y por lo tanto aumenta la presión hidrostática del glomérulo. Y si aumenta la presión hidrostática del glomérulo, la filtración glomerular aumenta. Para corregir el equilibrio, la filtración glomerular y el equilibrio, entren en juego los mecanismos de autorregulación. ¿Se acuerdan uno de los mecanismos de autorregulación? Doctor, ¿el sistema renina-angiotensina de aldosterona? No. Hay otro. El reflejo miógeno, que hace que la arteriola aferente, como le está viniendo con presión, se distienda y por reflejo cierre. Ese es el de autorregulación, al toque nomás. Claro que está el otro mecanismo que después lo vamos a mencionar. Luego está que la presión hidrostática del glomérulo depende de la arteriola aferente. Si hay contracción, la presión hidrostática del glomérulo disminuye. Y si disminuye la presión hidrostática del glomérulo, la filtración glomerular disminuye. Listo. En caso de la arteriola aferente, hay un efecto bifásico que mencionamos. Cuando hay una vasoconstricción moderada,
Claro, eso va a dar lugar a un aumento ligero de la presión hidrostática del glomérulo. Y eso hace que aumente la filtración glomerular. Pero si la contracción es más intensa, entonces va a suceder lo que mencionamos aquí. ¿No? Suceder aquí. Como hay mayor filtración glomerular, las proteínas se concentran. Y si las proteínas se concentran, tenemos la presión coloidosmótica que aumenta y entonces la filtración glomerular disminuye. Es lo que vemos aquí. Aumenta primero con una contracción ligera de la arteriola eferente, aumenta la filtración, la tasa de filtración glomerular, pero luego, como aumentó la presión coloidosmótica, entonces la filtración, la tasa empieza a disminuir. Es lo que nos están mencionando aquí. Muy bien. Entonces, eso tomando en cuenta las fuerzas de Starling que hacen posible la filtración glomerular, ¿no? Pero también hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Es la capacidad que tienen los solutos de pasar la membrana, la permeabilidad que presenta la membrana a las partículas, a diferentes solutos, ¿no? Como hemos mencionado acá. Si tomamos en cuenta al agua como el punto de comparación, ¿no? Acá está su peso molecular y su capacidad que tiene de filtrar es como 1. O sea, el agua pasa, va y viene como quiere, ¿no? El sodio, a través de la membrana, también puede pasar, a pesar que tiene un peso molecular un poco más grande, pero sí pasa, la membrana le da la misma permeabilidad hacia el sodio, entonces el sodio puede pasar. La glucosa tiene un mayor peso molecular y aún así tiene una buena capacidad para poder pasar. Va a depender nomás de las fuerzas. No, sí va a pasar, porque sí pasa la glucosa. Otra cosa es que más bien después va a ser absorbida en su totalidad y no queda nada en orina, pero sí pasa, ¿no? La inulina, que es una molécula que sirve para determinar la función renal, su peso molecular es de 5.500 y también su permeabilidad le permite, de la membrana le permite pasar, pasa. Más bien no se reabsorbe, ¿no? Este es es una molécula que se utiliza para medir la función renal. La mioglobina, que es una proteína, tiene un peso molecular de 17.000. Su capacidad o su permeabilidad es de 0.75. Es menor, o sea, por eso va a pasar menos que el agua comparativamente, ¿no? Pero, comparativamente a 0.75 con respecto a 1. La albúmina sí es mucho más grande y su permeabilidad es 0.05. Por eso que prácticamente la albúmina no pasa. Entonces, en buena cuenta, el hecho de que pase a través de este filtrado una determinada sustancia depende de su tamaño, del tamaño de la molécula. También hay que tomar en cuenta lo siguiente, y acá nos ponen estas comparaciones, ¿no? El dextrán, ¿no? ¿Qué cosa es el dextrán? Es una sustancia, dice que es un dextrano, un polisacárido, ¿no? Que puede ser, producido desde moléculas neutras, ¿no? Y también según el peso molecular que tenga, según peso y carga. ¿Qué tenemos aquí? Este primer ejemplo. Acá empezaremos con este. El dextrán neutral. O sea, es el dextrano que tiene un peso molecular y es neutro. Acá tenemos la capacidad de filtración relativa y el tamaño. Entonces aquí lo que está haciéndose con este dextrano es aumentarle el tamaño, ¿no? Y tiene carga negativa. No, mejor dicho, no tiene carga, es una carga neutra. Entonces acá nos dice de que si se aumenta el tamaño del dextrano, la permeabilidad, la capacidad de ser filtrado va disminuyendo.
Claro, si tomamos en cuenta el Dextran como ejemplo, entonces podemos decir, ¿no? Cuanto mayor sea el peso, el tamaño molecular de una sustancia, va a ser más difícil que atraviese o sea filtrado. Listo. Pero ¿qué tenemos a su vez? El Dextran puede ser también cargado, o mejor dicho, puede tener carga positiva o negativa. Si tiene una carga positiva, un Dextran policatiónico, miren, ¿qué sucede? Aumentando el peso molecular, pero y aumentando el tamaño, ¿qué pasa con el filtrado? Aló, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Miren, permeabilidad relativa, su permeabilidad relativa aumenta. Si lo comparamos con el neutro, aumenta. Y claro, si aumenta, porque tiene carga positiva, Pero si aumentamos el tamaño a ese Dextran con carga positiva, también va a ir disminuyendo. Pero si lo comparamos con el neutro, tiene mayor capacidad de pasar. Mayor capacidad de ser filtrado. Si tomamos en cuenta al que tiene carga negativa, miren, la permeabilidad, la capacidad de atravesar la membrana es mucho menor. Si aumentamos su tamaño, claro, también va a disminuir mucho más. Repito, acá se está combinando dos cosas, el tamaño de la molécula y su carga. A una determinada carga, que es esta carga 26 que nos menciona, aquí el Dextran neutro pasa, pero el que está cargado positivo, miren, con ese mismo peso pasa mucho más. Y el que está cargado negativo pasa mucho menos. ¿De acuerdo? La pregunta es ¿por qué? Por algo que dijimos la anterior vez. El plasma tiene mayor contenido de proteínas y como es carga negativa, entonces va... Pero no estamos hablando acá de las proteínas. ¿De qué estamos hablando? De un dextrano, ¿no? Que es un polisacárido. Entonces, claro, si las proteínas tal vez si lo pusiéramos podría ser, ¿no? Pero no nos ponen. Hay otra razón. Que ya no depende de la molécula en particular. Pero el hecho que nos pongan estos ejemplos nos hace dar cuenta de que hay otro factor que va a determinar la capacidad que tengan de ser filtrados en el glomérulo. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, ni modo. Es que la membrana basal de la membrana del glomérulo es negativa. Como es negativa, va a rechazar a los que tienen carga negativa. Por eso no van a poder ser filtrados. O mucho menos, ¿no? Mientras que los que tienen carga positiva sí son más fácilmente filtrados. Acuérdense, las cargas opuestas se atraen, pero las cargas moléculas de igual carga se repelen. Esa es la razón. Y eso nos demuestra, sí, que la membrana de filtración glomerular tiene carga negativa. Porque si no tuviera carga negativa,
El peso molecular sí nos diría, ¿no? Mayor peso molecular, más difícil que pasa, ya. Pero serían los tres iguales. Iguales serían, no interesaría la carga. Entonces acá lo que nos dicen es que sí también interesa la carga que tengan estas moléculas. Y bueno, algunos factores que pueden disminuir la filtración glomerular, ¿no? ¿Alguien se anima a interpretar la primera línea? Esta. Yo, doctor. Sí, adelante. Ok, cuando disminuye el coeficiente de filtración, va a disminuir la filtración glomerular. Claro, porque se entiende que la membrana se vuelve más gruesa, algo le sucede. Entonces, claro, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. ¿En qué caso sucede? Enfermedad renal, diabetes mellitus, hipertensión arterial. La segunda. Ok, doctor. Cuando incrementa la... ¿Qué cosa es PB? Ya recuerdo, doctor. Es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Va a disminuir la filtración glomerular. Claro, porque no va a permitir que hay un flujo del volumen urinario. Hay una obstrucción, ¿no?, del tracto. Ejemplo, los cálculos renales. ¿Esto qué cosa es? Presión coloidosmótica. Ya, si la presión coloidosmótica aumenta, ¿qué sucede con la filtración glomerular? Disminuye. Disminuye. ¿Y por qué puede ser eso? Porque la presión glomerular va a ir en contra de la filtración en este caso. Claro. La presión glomerular de oncótica. La presión coloidosmótica, ¿de qué depende? De las proteínas, ¿no es cierto? Y claro, acá nos dice que el incremento de las proteínas en sangre, en el plasma, aumenta. Y si aumenta, entonces la filtración glomerular disminuye. Pero también es cuando disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿En qué situación puede haber una disminución del flujo sanguíneo renal? Y queda también un aumento de la presión, un aumento de la concentración de proteínas en plasma. Vasoconstricción de la arteriola aferente. No. De la eferente, Tampoco. Está aumentando la presión coloidosmótica del capilar, o de la sangre glomerular, que es la sangre que está en el capilar, pues, finalmente, ¿no? Ha aumentado la presión coloidosmótica y eso hace que no pueda salir líquido porque está siendo atraído, retenido, y entonces eso disminuye la filtración glomerular. Claro, esto por un incremento de las proteínas del plasma, sí, pero también por una disminución del flujo sanguíneo renal. ¿En qué situación puede suceder que haya una disminución del flujo sanguíneo renal? Que no es nada del otro mundo, ¿eh? No es una enfermedad sofisticada que se puede presentar. ¿En una hemorragia? Sí, puede ser una hemorragia, pero hay otra condición. La hemorragia, por perder volumen sanguíneo, se pierde proteína, se pierde todo. Entonces, como que un poco que no va a incrementar mucho la presión coloidosmótica, pero hay otra situación parecida a esa, que sí nos aumenta la concentración de proteínas en plasma. Obstrucción del flujo sanguíneo. No. Es sistémico el problema. Empieza con D. Deshidratación, doctor. Deshidratación. Claro, y la deshidratación. Se pierde el líquido, las proteínas plasmáticas
se concentran, aumenta la presión coloidosmótica, entonces esto va a disminuir el flujo, la tasa de filtración glomerular. Por eso es que una deshidratación, si no se corrige rápidamente, también es un gran problema. El riñón va a sufrirla. Entonces hay que corregir también la deshidratación rápidamente. Acá hay una disminución de ¿qué cosa es esto? Presión hidrostática capilar glomerular. Del glomerular. Y si disminuye la presión hidrostática, el glomérulo disminuye. La filtración glomerular. Listo. Si disminuye, ¿qué cosa es esto? La presión arterial sistémica. Claro, si la presión arterial sistémica disminuye, la presión hidrostática del glomérulo disminuye. Y si esto disminuye, disminuye el filtrado glomerular, ¿no? Acá, ¿qué cosa es esto? Resistencia arterial referente. Referente. Si ella disminuye, va a disminuir la presión Hidrostática capilar glomerular. en el glomerular. Pero esto hay que tomarlo en cuenta porque esto va a conducir a una disminución de la angiotensina, ¿no? Y sí, mejor nos vamos a ir con esto cuando hagamos todavía todo lo que es absorción y secreción tubular. Pero para ir entrando a eso, unas cuantas palabras con respecto al aparato yuxtaglomerular. Claro, vendría a ser esto que está aquí, ¿no es cierto? Este es el aparato yuxtaglomerular. Está formado por la rama ascendente del asa de Henle, justo cuando se dobla para el túbulo distal, entre la encrucijada de la arteriola aferente y la arteriola eferente, aquí. Aquí está. El problema es que cuando nos hacen los dibujos de la nefrona viene tubo proximal, el asa de Henle y túbulo distal. Y nos los ponen al otro lado, ¿no? El túbulo distal, claro, distal está lejos. Pero resulta que se viene el túbulo proximal, viene el asa de Henle, pero el túbulo no se va para allá, sino se viene por acá. O sea, el asa de Henle es hacia el otro lado y viene por acá, ¿no? Entonces, por el esquema o que usualmente nos ponen es que nos da esa idea, pero acá estamos ya entrando a túbulo distal. Entonces acá tenemos el aparato yuxtaglomerular. En este aparato están las células yuxtaglomerulares, que son las que secretan renina. ¿Y dónde están las células yuxtaglomerulares? Están aquí. Aquí están las células yuxtaglomerulares, sobre todo en la arteriola aferente. En la arteriola aferente también hay, pero mucho menos. Sobre todo aquí están. Estas secretan renina. Y secretan renina por descenso de la presión sanguínea de la arteriola aferente. O sea, aquí debe haber una presión. Si hay esa presión, las células yuxtaglomerulares captan, entonces no liberan renina. Pero si la presión arterial ahí disminuye, esto va a ser detectado por estas células. Entonces va a hacer que se secrete renina. Ahora, los receptores beta, ¿no?, que se encuentran allí también, van a activarse, ¿no?, por la noradrenalina cuando la presión sistémica también disminuye. Claro, cuando hay disminución de la presión arterial, el sistema simpático es el que reacciona. Libera noradrenalina y si es posible después va a liberar adrenalina, pero la noradrenalina va a ser liberada. Y al ser liberada va a llegar a estas células y mediante los receptores beta 1 va a hacer que aumente la secreción de renina. Claro, es un efecto, digamos, complementario a lo que está haciendo el sistema simpático a nivel general, ¿no? No tan complementario que digamos. Luego, las variaciones de cloruro de sodio en el tubo contorneado distal, aquí, detectado por las células de la mácula. Cuando hay un infiltrado, pasa a la cápsula de Bowman, debe tener una cantidad de volumen que mantenga una presión, y no solamente una presión, sino una concentración de cloruro de sodio. Eso va a ser detectado por las células de la mácula que están aquí, de la mácula densa. Si los valores normales, si los valores o concentraciones
son de sodio y cloro, son normales, no pasa nada. Pero si disminuyen, entonces le está llegando una información que el sodio y el cloro está disminuyendo. ¿Y qué va a tener que hacer el organismo? Va a tener que recaptar o tratar de mantener el sodio y cloro, porque sabe el organismo que si el sodio y el cloro bajan, la presión va a caer, va a bajar. Entonces va tratando de mantenerlo porque sabe, mantengo sodio, mantengo cloro. Y si mantengo sodio, cloro, retengo líquido. Y si retengo líquido, mi volumen sanguíneo se mantiene y la presión se mantiene. Pero si está detectando que el sodio y el cloro está disminuido, entonces dice, no, acá va a haber problemas. Entonces se libera renina. Por otro lado, las células de la mácula densa detectan el sodio-cloro en el tubo contorneado distal, como estamos mencionando aquí. Si aumenta el sodio-cloro, se libera adenosina, y la adenosina inhibe la liberación de renina. Si el sodio-cloro disminuye, activa el óxido nítrico sintetasa aumentando el óxido nítrico, haciendo una vasodilatación de las arteriolas. ¿Para qué? Para que le deje pasar más rápido el filtrado. No más rápido, y mayor volumen el filtrado, y como hay mayor número filtrado, entonces el sodio y el cloro como que, digamos, sea facilitado para que entre. Pero esto va a hacer de que se libere renina. Entonces, ¿qué tenemos? Ya ubicándonos, que los vasos renales de la arteriola aferente, ¿dónde estamos? Esta es la arteriola aferente, sí, esta es la arteriola aferente, ¿no es cierto? El incremento de la presión en esta arteriola inhibe la liberación de la renina. Ese es su efecto. El sistema nervioso simpático incrementa a través de los receptores B1 el estímulo para la liberación de renina, aquí. Y la mácula densa, si está incrementado el cloruro de sodio en la parte distal del tubo, inhibe la liberación de renina. Ese es el juego que van a tener este aparatito para mantener. Al final, ¿qué interesa? Interesa si se libera o no se libera renina. Y luego la renina actuará sobre el angiotensinógeno, angiotensina 1, luego la enzima convertidora lo convertirá en 2. Y ya tenemos angiotensina 2, que ella misma tiene efecto biológico básicamente en 3 niveles por el momento. Corazón, vasos sanguíneos y a nivel de la liberación de la aldosterona. Liberada la aldosterona tiene efecto sobre ¿qué electrolitos? Sobre el sodio. Si hay aldosterona, va a hacer que el riñón retenga sodio. Haciendo una conclusión general. Si en el riñón, a nivel de la mácula, en el aparato extraglomerular, la mácula densa, detecta que hay disminución de sodio-cloro, para él hay disminución de volumen. Y si hay disminución de volumen, hay que retener volumen. Se libera renina y todo el sistema angiotensina-aldosterona se viene, sale la aldosterona hace que en el túbulo distal se retenga el sodio. Y si se retiene sodio, retiene agua, todo, y aumenta la presión. Eso es lo que van a hacer. Y va a estar viendo presión, volumen y también sodio-cloro. Eso es lo que hace el aparato extraglomerular. Y el mecanismo por el cual va a hacer las compensaciones es a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Luego hay otras células que están en este aparato, son las células mesangiales que se encuentran aquí, ¿no? Dentro del mismo glomérulo y fuera también del glomérulo. Son células modificadas con función fagocítica derivadas de músculo liso. Tienen una transformación y tienen básicamente su función de sostén estructural del aparato externo. Son altamente también especializadas, son un tipo altamente especializado de células contráctiles que rodean a los capilares, son pericitos. Y también participan de manera activa en la regulación de la filtración glomerular. Y se contraen y se relajan en respuesta a la angiotensina 2. La producción de la matriz mesangial contiene fibrina y colágeno,
¿no? Y claro, como para su función estructural. Pero también acá se producen citoquinas y prostaglandinas, que van a regular la función, sí, pues, del glomérulo. Ahora, las células mesangiales tienen función fagocítica, porque mencionamos que eran células modificadas con función fagocítica, ¿no? Estas serían las intraglomerulares. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué acá tiene que haber fagocitosis? Porque aquí está habiendo una gran cantidad de movilización de moléculas que van y vienen. Claro, nosotros decimos del glomérulo pasa a la cápsula de Bowman, ¿no? Y todo lo demás. Pero, digamos, en el intersticio ahí se van quedando y van algunas moléculas que no deben estar ahí, deben de ser desaparecidas. Y por eso los fagocitos se encargan de desaparecerlos, ¿no? Y quede lo que estamos mencionando así de simple, ¿no? Las extraglomerulares tienen una conexión entre la mácula densa y las células mesangiales, ¿no? Que están aquí, en estas células, ¿no? Entonces tienen conexión entre la mácula densa y las células mesangiales intraglomerulares sensible a angiotensina 2 y al factor natriurético atrial. La angiotensina 2 disminuye la diuresis, mientras que el factor natriurético lo aumenta. ¿Por qué? La angiotensina 2 fue liberada, no inducida, porque la renina se liberó. ¿Y por qué se liberó la renina? Porque el riñón dijo que hay disminución de volumen, disminución de sodio. Y eso hizo que la renina se liberara. Renina, angiotensina 1, angiotensina 2. La angiotensina 2 hace que se libere tiene su efecto también a nivel de los túbulos, etc. Pero se hace que libere el aldosterona, y la aldosterona a nivel del riñón hace que se retenga sodio. Y al retenerse sodio se retiene agua. La diuresis disminuye. Mientras que el caso del factor natriurético atrial, eso también ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es su efecto del factor natriurético atrial? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Disminuye la presión arterial. ¿Cuál es el mecanismo? Por el aumento de la presión que llega hacia la aurícula derecha, lo detectan las células especializadas de la aurícula derecha, a la vez esto hace que disminuya la presión. No, pero necesito el mecanismo. Me está usted diciendo la verdad a medias. ¿El factor natriurético atrial se produce en la aurícula? Sí. ¿No? En la aurícula derecha, sí, porque cuando retornó el volumen, ¿qué hizo? Retornó demasiado volumen y eso hizo que la aurícula se distienda más de lo que debía distenderse. Le ha llegado mucho volumen. Le llega mucho volumen. ¿Y qué tiene que hacer entonces el organismo? La información es que es demasiado volumen. Entonces, como reflejo, ¿cuál sería lo lógico? Disminuir volumen. ¿No es cierto? Ya, volumen sanguíneo, díganle disminuir volumen sanguíneo. Pero quien maneja el volumen, el agua, todo es el riñón. Entonces, ¿cuál debe ser la orden para el riñón? ¿Que aumente la absorción de agua o que aumente la expulsión de agua, la secreción de agua? Que aumente la expulsión de agua. La expulsión, pero no puede hacerlo el riñón, por lo que estamos mencionando ahora, expulsar el agua. Pero hace un momento dijimos que el agua se movía ¿con quién? Con el sodio. Con el sodio. Entonces, ¿qué hace el factor natriurético?
que se liberó porque a la aurícula le llegó demasiado volumen y se distendió. Libera el factor natriurético atrial. ¿Qué cosa hace el factor natriurético atrial? Entonces liberaría sodio. Hace que el riñón bote sodio. Y si se va el sodio, se va con el agua. Y el volumen disminuye. ¿Listo? Muy bien. Estas células extraglomerulosas también son fagocitos hacen fagocitosis de inmunoglobulinas que se depositan en la membrana basal y median también la acción de angiotensina 2 y el sistema simpático, ¿no? Y listo. Hasta aquí terminamos con la filtración glomerular. Terminamos con filtración glomerular. Ya se filtró. ¿Dónde estamos ahora? Cápsula de Bowman. Y de la cápsula de Bowman, ¿a qué viene? Estamos hablando de la nefrona. Túbulo contorneo proximal. Túbulo proximal. Túbulo proximal. Entonces, ¿qué otros procesos vamos a revisar ahora? Absorción y secreción. Absorción y secreción tubular. Listo. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Usted mencionaba de que debido a que estamos en altura, la presión sistémica es menor, ¿no? Naturalmente menor. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. ¿Cuándo he dicho eso? Yo he dicho que las mujeres tienen menor presión arterial y sobre todo las que viven en altura. Eso es lo que he dicho, porque eso es evidencia. No, es así. Hasta ahí yo voy. Pero todavía no he dado una explicación de eso. Ni tampoco he dicho que la presión arterial en la altura es menor. Sí, doctor, es que mi duda era en caso de que, bueno, las mujeres tengan menor presión, sobre todo las de la altura, como usted mencionaba, ¿va a afectar algo en lo que es a la función de riñón? Porque usted mencionaba, ¿no?, que la presión arterial disminuía, entonces también se había alterado la fracción de filtración, entonces también va a haber, digo de la filtración glomerular en este caso, entonces ¿habría también alguna afectación ahí o son, digamos, mecanismos de compensación que vamos a ver tal vez en otra clase? Ya, mire, lo pongamos así. Por alguna razón sucede eso, pero no les pasa nada. Pero antes de eso hay que descartar. Si la presión arterial disminuye en una persona, ¿qué sucede con la persona? Plop, se desmaya. Porque acuérdense, el cerebro es el que está más arriba y para que le llegue la sangre debe haber una buena presión. Entonces llega al cerebro, está bien. Pero si la presión arterial baja, el primero que va a sufrir es el cerebro. Y la persona se desmaya, pues ¿no han visto? ¿No? Se le baja la presión, se desmayan. Y como se cae, queda a nivel del piso y ya pues, está parejito con el corazón, todo, y ya se recupera, ¿no? Listo. Eso es uno, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra, haciéndole el estudio a una persona, y sobre todo si es mujer joven, claro, uno indaga, ¿no? Si tiene mareo, si ha desmayado, cualquier cosa. No que nos señale de que sí, pues le está afectando el hecho que tenga disminución de la presión arterial. Y las mujeres, no, dicen, no, ninguna, no tengo ningún problema. Y uno le hace los estudios todo y no tiene pues ningún problema. Si ese es el caso así, lo dejamos ahí, su organismo estaría adaptado, no adaptado, sino estaría trabajando de esa manera. No necesita altas presiones, baja presión, pero funciona bien. Eso significa que también su riñón está funcionando bien con esa presión. A pesar que dijimos que mínimo debe haber 60 milímetros de mercurio de presión diastólica para que haya una perfusión suficiente al riñón. Eso se ha estudiado y es así. Menor a 60 milímetros de mercurio ya el riñón no recibe la cantidad necesaria de sangre, el flujo plasmático renal disminuye, la filtración disminuye, damos la vuelta, el sistema renina-angiotensina sale al frente y para recuperar volumen, ¿no? Listo. Pero eso trae también sus consecuencias. Pero en fin, hace su compensación.
Pero si eso se mantiene, esto luego sí va a haber problemas para adelante, ¿no? Pero como digo, en estas personas, no, está bien todo. Presión arterial, se le hace la evaluación, está normal. No tocarlos. ¿Que sería una adaptación? No creo, pero son así. Pero como les digo, en personas jóvenes, mujeres, en algunos varones también, pero no es la regla. No es la regla. ¿No? Se entiende que cuando hay una disminución de la presión, el riñón está haciendo la compensación y se mantiene, o mejor dicho, recupera la presión. Y más que el riñón, el que hace primero esa compensación es el sistema simpático. Él es el que hace el primero. Si más bien la situación se mantiene, se sostiene, entonces el que va a entrar en acción ya es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, para mantener, digamos, ese nivel de presión de manera sostenida y por largo tiempo. El sistema simpático es el primero que va a responder. Y por eso también se tiene células beta a nivel del glomérulo. Por eso están estas aquí, por una reacción baja de presión, el sistema simpático va a hacer que aumente la liberación de renina, todo por este mecanismo. Pero si eso dura, ya va a ser el mismo el sistema extraglomerular a través de la renina, angiotensina, aldosterona la que va a mantener. Un momentito, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, doctor. Quería preguntarle si tal vez en el caso de personas que han sufrido quemaduras, se ve comprometida la filtración glomerular. Claro, por supuesto, ese es un gran problema. Cuando hay quemadura es destrucción de tejido. Y una de las cosas que va a sucederse es liberación de proteínas. Cantidad. Por otro lado, hay lo que le llaman el boom, el valor de nitrógeno. ¿Por qué? Urea también. ¿Cómo se llama? Es el nitrógeno ureico de sangre. Como hay destrucción de proteínas, porque también hay proteínas que están destruyéndose, el nitrógeno se libera, se suelta, mejor dicho, no se libera, se suelta. Y todo eso pasa a la sangre, y eso pasa al riñón, y el riñón tiene que filtrarlo. Y ahí viene el problema, porque puede ser la gran cantidad que le viene de proteínas, de cuerpos nitrogenados, que literalmente tapa los glomérulos. Taponamiento renal. Insuficiencia renal, gran problema. Por eso cuando hay quemaduras o un accidente con destrucción de masa muscular de tejido, hay que asegurar la función renal, líquidos, todo eso para que el riñón no se tapone. Es una emergencia, no se le puede dejar así.
¿no? Y sí, es grave, sobre todo cuando las quemaduras son extensas, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con el riñón, porque al final todo lo que está entrando a la sangre de tejidos destruidos, células destruidas, proteínas y todo está entrando a la sangre. ¿Quién lo filtra? El riñón. Y sí, a eso se le llama taponamiento renal. Muy bien, entonces, si no hay otra pregunta, nos despedimos y nos vemos el día lunes. Doctor, ¿Sí? tenía una duda, doctor. La parte de cuando explicó sobre el filtrado, había una parte donde explicaba sobre el efecto Donna. Ah, ¿Eso, doctor, lo podría explicar? vamos a ver ¿O no? dónde está el efecto Donan. No, no lo mencioné, pero sí está ahí, sí me acuerdo. Acá, aquí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Qué está haciendo, qué se llama? ¿Por qué le ponen esto del efecto Donan? ¿Se acuerdan del efecto Donan, cierto? Sí, doctor. Ya. Las proteínas tienen supresión osmótica, pero tienen carga negativa. Y así es que, como tienen carga negativa, deben ser neutralizadas, jalan al sodio. Y el sodio es una partícula activa. Entonces, si aumentan las proteínas, aumenta sodio. Si aumenta proteínas, aumenta la presión coloide-osmótica. Y no solamente aumenta por ella misma, porque si no también está trayendo a su amigo, el sodio, lo está trayendo. Más aumento de proteínas, más aumento de sodio, más aumento de la presión coloide-osmótica. Si se pierde proteínas, no solo la proteína se va a perder el sodio. Y la presión coloide-osmótica va a caer, va a bajar más. A eso hay que recordar cuando uno habla de presión coloide-osmótica glomerular. Sí, por eso hay que tomar en cuenta acá el efecto Donan. Okay. Mientras, sí, claro, mientras pasa el líquido, las proteínas se van concentrando. Y claro, el que debía salirse también es el sodio, porque el sodio está libre, ¿no es cierto? Él sí puede pasar. Cuando hemos hecho el coeficiente de permeabilidad para cada uno de ellos, el sodio también, como el agua, puede pasar acá libremente. Entonces podría salir, pero las proteínas que están acá lo están reteniendo, porque se están concentrando. Y ese es el efecto Donan que se va a dar acá. Por eso que la presión coloide-osmótica aumenta. Es más real esto que lo otro. Es más real. Por eso que aquí aumenta la presión coloide-osmótica y aumenta más de lo que si simplemente sumáramos cuántas moléculas de albúmina o proteína hay. Ok, doctor, gracias. Bien, jóvenes, ahora sí, yo creo que nos despedimos hasta el día lunes. ¿A qué hora el día lunes? A las 7:30 estaría bien, doctor. 7:30, ya, 7:30 entonces.